Bueno, a ver, hoy nos sumergimos en un material que nos ha llegado que es realmente peculiar. Curioso, como poco. Sí, curioso. Es una página de Patreon que se llama, o parece llamarse, Geopolítica y Economía TM. Y es que a primera vista es un auténtico rompecabezas. Desde luego. Tenemos lo que parece la pieza central, ¿no? Un análisis serio sobre la relación financiera entre China y Estados Unidos, pero está rodeado de publicaciones que saltan de la inteligencia artificial a los bebés de diseño y al arte conceptual futurista. Un batiburrillo, sí. Así que la misión hoy es un poco hacer de detectives. Vamos a intentar averiguar si estamos ante una colección de intereses aleatorios, o si de verdad hay un mensaje oculto, un hilo que conecta los bonos del tesoro con avatares cyberpunk. Vamos a ver qué encontramos. Pues sí, es una selección de contenidos fascinante. Casi un collage ideológico, diría yo. Por un lado tienes la geopolítica de manual, la deuda soberana, las reservas de oro, el gran juego entre naciones, lo de siempre. Lo clásico. Y por otro, titulares casi sensacionalistas sobre OpenAI, la volatilidad de Wall Street. Y luego estos productos artísticos con nombres como GoBoy, TM o Vida Prohibida. La gran pregunta que plantea esta página es, ¿son temas separados o son en realidad síntomas distintos de una misma condición global? ¿Se puede entender el siglo XXI sin mirar todo esto a la vez? Pues vamos a intentarlo. Empecemos por la pista más clara, el ancla de todo esto. El artículo principal tiene un titular muy directo. China reduce su cartera de deuda estadounidense a su nivel más bajo desde 2009. Para quien no esté metido en el día a día de las finanzas globales, podemos traducir esto. ¿Qué significa en la práctica? A ver, en la práctica, significa que uno de los mayores banqueros del mundo, que es China, le está prestando cada vez menos dinero al gobierno de Estados Unidos. ¿Así de simple? Sí, no es que estén vendiendo todo de golpe en un ataque de pánico, que eso sería catastrófico para todos, ¿eh? Es más sutil. Es una reducción gradual pero constante, como un goteo. El artículo, de hecho, lo enmarca como una consecuencia a largo plazo de la guerra comercial de facto, que empezó en la era Trump. Es un movimiento estratégico, no una reacción impulsiva. Vale, un reajuste estratégico. Y aquí es donde la fuente nos da una clave muy buena, porque presenta dos narrativas que chocan. Por un lado está la versión oficial, del periódico Global Times, que es una voz muy cercana a Pekín. Claro. Y dicen que no pasa nada, que son fluctuaciones normales y que todo está estable. El clásico mensaje de circulen, aquí no hay nada que ver. Es la diplomacia financiera, ¿no? Proyectar calma y control para no asustar a los mercados. Pero lo interesante, como dices, es que la propia fuente nos ofrece el contrapunto. Cita un analista, Chao Qingming, que básicamente desmonta esa versión oficial. Ajá. Confirma que Pekín lleva años en una misión muy clara, diversificar sus inversiones, y el objetivo es doble: protegerse de la volatilidad y sobre todo reducir su vulnerabilidad ante posibles sanciones o presiones de Washington. Es un movimiento de autopreservación. Y en esa diversificación apuestan por el caballo ganador de toda la vida. El oro. El oro. El artículo lo menciona casi de pasada, pero es un dato crucial. Las reservas de oro de China aumentaron por 8º mes consecutivo. Ya. Es un movimiento hacia lo físico, lo tangible, en un mundo que es cada vez más digital e incierto. Es casi como si dijeran, vuestra moneda y vuestros bonos dependen de vuestra política, pero este lingote es mío y es universal. Es una manifestación clarísima de la llamada desdolarización. Ojo, no van a abandonar el dólar de la noche a la mañana, sería pegarse un tiro en el pie. Claro. Pero están construyendo pieza a pieza un sistema financiero alternativo donde el dólar no sea el único sol alrededor del cual todo gira. El oro es la pieza más visible, pero también invierten en otras divisas, en proyectos de infraestructura globales. Es una estrategia a largo plazo para ganar autonomía. Totalmente. Un pulso a largo plazo. Una lucha de poder silenciosa que se juega con décadas de antelación. Pero la fuente parece decirnos que este no es el único tablero de juego. Mientras las superpotencias mueven sus fichas financieras, hay otras revoluciones silenciosas. En paralelo, sí. Y aquí es donde la página da un giro de 180 grados. Justo al lado del oro y la deuda nos encontramos con un titular que dice: OpenAI, la fábrica de bebés perfectos que tiene Sam Altman con su marido. El salto es brutal.
Y es deliberado, yo creo. Pasamos de la seguridad del oro, un activo con miles de años de historia, a la frontera más incierta de la biotecnología controlada por una corporación de Silicon Valley. A ver, Más allá del titular, que es obviamente provocador, el concepto de fondo es potentísimo. Nos está diciendo que el debate sobre el poder ya no solo se libra entre Washington y Pekín, ahora también se libra en un laboratorio de San Francisco. espera. Frena un momento. Entiendo el análisis financiero. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, ¿de verdad creemos que el creador de esta página puso un artículo sobre bebés de diseño al lado a propósito? Yo creo que sí. A mí me suena a que simplemente le interesan muchos temas y los ha puesto juntos sin más. Parece que estamos buscando conexiones donde solo hay un batiburrillo de noticias. Entiendo el escepticismo. Es la primera reacción lógica. Pero pensemos un momento. El artículo sobre China trata sobre el poder de un Estado para controlar su destino económico. El titular sobre OpenAI, aunque sea especulativo, ¿de qué nos habla? ¿Del poder de una empresa? Del poder de una corporación para controlar el código genético humano. La fuente los yuxtapone para sugerir que la capacidad de alterar la biología, de diseñar, el futuro de nuestra especie es una fuerza geopolítica tan potente o más que la cartera de deuda de un banco central. Nos obliga a ampliar nuestra definición de poder. Visto así, es inquietante, sí. La lucha por el control ya no es solo por territorios o monedas, sino por el propio código de la vida. Y entonces, para complicarlo todo aún más, la página nos presenta esas publicaciones populares y productos populares. Aquí ya entramos en el terreno de lo críptico. Totalmente. Nombres como Godboy TM, Abracadabra o Duda and Code One TM, vida prohibida. ¿Qué hacemos con esto? Pues aquí es donde la página deja de informar y empieza a interpretar estéticamente. No son noticias, son artefactos culturales. Y los nombres, como bien dices, no son inocentes. Godboy, chico Dios. Chico Dios, sí. Sugiere la creación de nuevas deidades en la era digital, la fusión de la tecnología con lo espiritual, casi como si nuestros avatares o las IAs fueran los nuevos ídolos. La imagen que lo acompaña, ese busto cromado, parece una efigie de un futuro posthumano. Y luego está vida prohibida. Eso apunta directamente al transhumanismo, ¿no? A la idea de que estamos cruzando límites éticos y biológicos que antes eran infranqueables. Exacto. Lo de los bebés perfectos de OpenAI sería un ejemplo de esa vida prohibida. ¿Y el precio? 6,40. Es casi una broma macabra, como si estas ideas trascendentales sobre el futuro de la humanidad se pudieran comprar como un café para llevar. Exacto. Esa banalización del precio es parte del mensaje. Y fíjate también en las fechas que aparecen. Composición 2029, postproducción 2025. Proyecta estas ideas en un futuro inmediato, no en una ciencia ficción lejana. Ostras, es verdad. Nos dice, esto no es una fantasía, es lo que se está cocinando ahora mismo. Estas piezas artísticas funcionan como el coro de una tragedia griega, comentando y dando forma emocional a las noticias que las rodean. Son la expresión de la ansiedad y la extrañeza que generan estos nuevos centros de poder. Vale, creo que empiezo a ver el patrón. Tenemos el poder estatal tradicional, China contra Estados Unidos, el poder corporativo tecnológico, OpenAI, y la expresión artística de la ansiedad que todo esto genera. Me falta una pieza. Hay otro titular que mencionamos al principio. Wall Street se desploma por ataques de Trump a Powell. ¿Cómo encaja esto en el puzzle? Esa pieza es fundamental, porque introduce una tercera forma de poder, el poder de la personalidad y la narrativa. En el caso de China, vemos una estrategia de Estado a largo plazo, meditada. Sí. En el de OpenAI, una revolución tecnológica que avanza exponencialmente. Pero en el titular de Trump y Powell, vemos como todo un sistema económico, supuestamente racional como Wall Street, puede ser desestabilizado en horas por la declaración de un solo individuo. Es el poder del caos, o de la imprevisibilidad, la capacidad de una sola voz, amplificada por los medios y las redes, para anular estrategias que llevan años construyéndose. Exacto. Si lo conectamos con lo anterior, es como si la fuente nos dijera, tenéis a los estados jugando al ajedrez a largo plazo y a las tecnológicas diseñando el futuro de la especie, pero no olvidéis que un solo tuit puede mandar todo el tablero por los aires en cualquier momento. Y eso nos lleva a un concepto que creo que unifica todo el material. Más que poder y control, que suena muy a thriller de espías, el tema de fondo podría ser la pérdida de control. Ah, buena idea. El gobierno de Estados Unidos pierde el control absoluto sobre su deuda. La humanidad teme perder el control sobre su propia evolución biológica frente a la tecnología.
Y los mercados financieros pierden el control y se vuelven irracionales por la política del día a día. La página entera es un retrato de esa ansiedad. Es una lectura mucho más potente. No es una simple exhibición de diferentes tipos de poder, sino un diagnóstico de una crisis de control a nivel global. El movimiento de China hacia el oro sería una reacción a esa pérdida de control, un intento de volver a algo seguro. Precisamente. Y las obras de arte serían la sublimación de ese miedo. Tiene mucho sentido. Y volviendo al artículo de China, hay una frase que con este nuevo contexto cobra mucha más fuerza. La fuente cita a Liang Ping, del Foro de Economistas Jefe de China, quien advirtió que el sector financiero podría convertirse en un nuevo campo de batalla. Sí, lo recuerdo. Inicialmente lo leemos en clave puramente económica, pero a la luz del resto de la página, ese campo de batalla se expande. La batalla no es solo por la supremacía económica, sino por el control de la narrativa, de la tecnología y, en última instancia, del futuro. Entonces, la especulación que hubo durante la guerra comercial sobre una venta masiva de deuda por parte de China, la famosa opción nuclear financiera, No ocurrió. no ocurrió. Y no ocurrió porque, como explica la fuente, habría desestabilizado el sistema global, perjudicándoles a ellos mismos. Lo que estamos viendo es más sutil, ese goteo constante. Es una forma de ejercer presión sin romper la baraja. Es una guerra fría financiera. Una lucha sorda que se libra en los balances y en los algoritmos de los bancos centrales, no en los titulares escandalosos. Pero la genialidad de esta página de Patreon es que coloca esa guerra financiera justo al lado de las guerras culturales y tecnológicas que se están librando en otros frentes. Claro. Nos está diciendo que para entender el siglo XXI no basta con leer la sección de economía. Hay que leerla junto a las noticias de Silicon Valley, junto a las disputas políticas y junto a las expresiones artísticas que intentan dar sentido a toda esta locura. De acuerdo, el puzzle está montado. Hemos empezado con una noticia financiera de gran calado, esa estrategia a largo plazo de China para reducir su dependencia del dólar. Y hemos descubierto que esa noticia es solo una pieza de un mosaico mucho más grande, Mucho más complejo. que incluye la inteligencia artificial, la biotecnología, la volatilidad política y el arte digital. La conclusión clave del artículo financiero es clara. La reducción de la deuda es un movimiento estratégico en un tablero global que se está reconfigurando. Sin duda, pero el contexto que nos proporciona la fuente en su conjunto es lo que lo cambia todo. Sitúa ese hecho económico que podría parecer árido en medio de las grandes ansiedades y promesas de nuestra era. Nos obliga a ver que la economía no es una ciencia que funciona en un vacío. No. Está íntimamente ligada a las preguntas sobre el futuro de lo humano, la estabilidad de nuestras sociedades y el avance imparable de la tecnología. Es una pieza más de un sistema complejo y a veces profundamente extraño. Y esto nos deja con una reflexión final para darle una vuelta. La fuente presenta todos estos temas, finanzas, IA, política, arte, no como silos separados, sino como un ecosistema interconectado. Quizás la habilidad más importante ya no sea ser un experto en uno de estos campos, Ya. sino ser capaz de trazar las conexiones, a menudo invisibles, que existen entre ellos. Y eso nos lleva a la pregunta final. Si la geopolítica del siglo XX se definía por el control de territorios, recursos y arsenales nucleares, ¿cómo se define la del siglo XXI? Esta página sugiere que los nuevos territorios en disputa son el código genético, los mercados de atención y los balances de los bancos centrales. ¿Qué pasa cuando la estrategia económica de un país dialoga en el mismo espacio con los avances tecnológicos que están redefiniendo lo que significa ser humano? Esa yuxtaposición, esa conversación incómoda, es probablemente el verdadero mensaje de esta colección de contenido.